Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en las entrañas de la inteligencia artificial para responder a una pregunta que yo creo obsesiona a todo el sector: la velocidad. Totalmente. Todos usamos modelos como Llama o GPT, pero la cuestión es, ¿cómo podemos hacer que piensen más rápido sin tener que gastar una fortuna en nuevo hardware? Esa es la clave. Y para analizarlo, nos vamos a basar en un artículo de investigación fascinante de IBM y Meta AI. Lo interesante es que no proponen un chip nuevo. No, proponen un algoritmo. Exacto. Una forma más inteligente de organizar el trabajo que consigue unos resultados, espectaculares. Precisamente. Nos sumergiremos en una técnica llamada Split Key. La misión de hoy es entender no solo qué hace, sino por qué funciona tan bien. El por qué. Sí. Vamos a desgranar por qué una simple reorganización del trabajo computacional puede llegar a duplicar, o incluso más, el rendimiento de una GPU de última generación. Y ahí está lo interesante. Demuestra que no siempre se trata de tener más potencia, sino de usarla con más astucia. La clave, como veremos, está en los detalles, en cómo se aprovechan los recursos que ya tenemos. Recursos que a menudo se desperdician. De forma masiva, sí. Pues vamos a desempaquetar esto. El artículo empieza fuerte, con conceptos como inferencia cuantizada MI4A16. Y multiplicaciones de matrices flacas. Son un poco a física nuclear, así que vayamos por partes. Empecemos por lo primero. ¿Qué es exactamente la cuantización? Es en esencia una técnica de compresión, muy agresiva. Piensa en una fotografía digital, por ejemplo. ¿Vale? Puedes guardarla en un formato de altísima calidad, con millones de colores, muchísimos detalles, y ocupará un espacio enorme. O puedes reducir la paleta de colores, simplificarla, y el archivo será mucho más pequeño. Aunque pierdas un poco de fidelidad por el camino. Eso es. Como un MP3 frente a un archivo de audio sin comprimir. Perfecto el ejemplo. La cuantización hace exactamente eso, pero con los números que forman el cerebro de la IA, los llamados pesos. Que son miles de millones. Miles de millones de números con muchos decimales, de alta precisión. Cuantizar significa redondearlos, convertirlos en números enteros mucho más simples para que ocupen menos espacio. Y supongo que el término W4A16 nos da una pista de cómo de agresiva es esa compresión, ¿no? Precisamente. Nos dice que los pesos, la W de weights, se comprimen a enteros de 4 bits. ¿4 bits? Eso es poquísimo. Es que, para que nos hagamos una idea, un número de 4 bits solo puede representar 16 valores distintos. Es una compresión brutal. Mientras tanto, los datos de entrada, las activaciones, la A de activations, se mantienen en un formato de 16 bits, que tiene mucha más precisión. Un momento. Si comprimes tanto los conocimientos del modelo, ¿cómo es posible que siga funcionando bien? Y sobre todo, si tienes los pesos en 4 bits y las entradas en 16 bits, ¿cómo puedes operar con ellos? Es como intentar sumar, no sé, peras y manzanas. Esa es la pregunta del millón, claro. Antes de hacer cualquier cálculo, los pesos de 4 bits deben ser descuantizados. O sea, descomprimidos. Hay que devolverlos a un formato de 16 bits para que la matemática funcione. Y aquí viene el primer truco de eficiencia. En lugar de hacer dos pasos, primero descomprimir todo y luego calcular, este método fusiona ambas operaciones. ¿Ah? ¿Lo hace a la vez? Descomprime cada peso justo en el momento en que lo necesita para el cálculo. Piénsalo como una receta de cocina muy eficiente. A ver. En lugar de hacer toda la mise en place, picar todas las verduras, medir todas las especias, tenerlo todo listo y luego empezar a cocinar. ¿Qué es como lo haría yo? Pues vas preparando cada ingrediente justo en el instante en que lo necesitas echar a la olla. Te ahorras pasos, tiempo y espacio en la encimera. Que en nuestro caso sería la memoria de la GPU. Exacto. Y este ahorro es especialmente crítico por la forma tan peculiar que tienen las matrices con las que trabajamos en este problema. ¿Forma peculiar? ¿Te refieres a eso que el artículo llama matrices flacas? O skinny matrices, ¿verdad? ¿Qué tienen de especial? Esto es fundamental para entender el cuello de botella. Cuando alguien envía una consulta a un modelo, por ejemplo, escribe un poema sobre el otoño. Sí. Esa consulta se procesa en un lote. En la inferencia, que es el uso en tiempo real, estos lotes suelen ser muy pequeños. A lo mejor solo una persona o un puñado están usando el modelo en ese instante. El artículo habla de lotes de 1 a 16. Muy pequeño. Matemáticamente, esa entrada se representa como una matriz. Si el lote es de 16, tenemos una matriz con 16 filas, pero puede que miles de columnas.
Esta matriz, que es como muy bajita y ancha, se tiene que multiplicar por las gigantescas matrices de pesos del modelo. Que pueden tener miles de filas y miles de columnas. Exacto. Ya veo la imagen. Es como multiplicar una fina lámina de papel por un muro de hormigón. Esa es la imagen perfecta. Y este tipo de operación, con formas tan dispares, tiene una característica muy concreta. Se define como limitada por el ancho de banda de memoria. Memory bound. Ah, o sea que el problema real no es la fuerza del motor. Es el tamaño de la tubería de combustible. Perfectamente expresado. La GPU es un genio de las matemáticas, capaz de hacer billones de cálculos por segundo, pero en este escenario se pasa la mayor parte del tiempo, de brazos cruzados, esperando a que le lleguen los datos desde la memoria. La velocidad no depende de cuánto puede calcular, Sino de cuán rápido puede leer. El problema no es resolver los deberes, es recibirlos. De acuerdo. El escenario está claro. Un cálculo muy específico, con matrices de formas extrañas, donde el problema es el acceso a la memoria. Y aquí es donde el artículo compara dos estrategias. El método de toda la vida, Data Parallel, y su nueva propuesta Split-K. ¿Cómo funciona el método tradicional? Data Parallel, o DP, es el enfoque más intuitivo, el más directo. Imagina que la matriz de resultado que quieres calcular es un gran mosaico. Vale. Lo que hace la GPU es dividir ese mosaico en azulejos, en teselas o tiles, y a cada bloque de hilos de la GPU, que es como un equipo de operarios, le asigna la tarea de fabricar uno de esos azulejos. De principio a fin. De principio a fin. Vale, lo entiendo. Un equipo, un azulejo. Simple, directo y cada uno a lo suyo. Parece lógico. ¿Por qué no es suficiente? ¿Dónde está el fallo? El fallo está en la falta de flexibilidad, como veremos ahora. Pero antes, entendamos la alternativa. Split-K parte de la misma idea del mosaico, pero introduce un nivel más de división del trabajo. A ver. En lugar de que un equipo se encargue de un azulejo entero, Split-K permite que varios equipos trabajen en el mismo azulejo a la vez. Un momento. Eso suena a receta para el desastre. Si tengo a varios equipos intentando pintar el mismo azulejo al mismo tiempo, ¿cómo evito que se pisen la pintura y acabe todo hecho un borrón? El resultado tiene que ser coherente. Esa es la pregunta clave. Y la solución es una pieza de software muy elegante. Una operación llamada adición atómica. Adición atómica. Sí, en el código del artículo se ve como tl.atomic_add. Piensa en ello como una regla sagrada que dice solo un equipo puede tocar esta coordenada del azulejo a la vez. Cuando un equipo termina su pequeña parte del cálculo, va a la memoria final a añadir su resultado. Si otro equipo intenta escribir en el mismo sitio en el mismo instante, la operación atómica le obliga a esperar su turno. Es una cola perfectamente ordenada. Exacto. Visión masiva de tareas funcione sin corromper el resultado. La idea es entonces descomponer el trabajo en unidades muchísimo más pequeñas. Esa es la esencia. Mucho más granulares. Pasamos de asignar tareas de tamaño mediano, fabrica este azulejo, a una lluvia de microtareas. Calcula este píxel del azulejo. Y esta granularidad fina es lo que permite un uso mucho más equilibrado y eficiente de los miles de pequeños procesadores que tiene una GPU moderna. Hablemos de esa eficiencia, porque los resultados que prometen los autores son espectaculares. Y los datos los respaldan de forma contundente. El artículo reporta una mejora media del 65% en las GPUs A100 y una media del 124%. Más del doble de rápido. Sí, más del doble en las H100, que son más modernas. Pero es que hay picos de mejora de hasta el 295%. Casi 4 veces más rápido. Es una locura. Me cuesta creer que una ganancia así venga solo de software. Normalmente, para algo así esperas el anuncio de una GPU nueva y revolucionaria. Claro. Pero aquí el hardware es el mismo. Totalmente. Y eso es lo que hace que este trabajo sea tan elegante. No es fuerza bruta, es astucia. Es encontrar la forma de que la máquina no se estorbe a sí misma. Ya. Si miramos los gráficos, como la figura 5 para la GPU H100, la línea azul de Split-K está siempre muy por encima de la roja de Data Parallel. Mide los TFLOPS, los billones de operaciones por segundo, y la ventaja es aplastante. Y me llama mucho la atención que la mejora sea significativamente mayor en la H100, la GPU más nueva y potente. Uno pensaría que una máquina más fuerte beneficia a cualquier método por igual, pero no es así. ¿Por qué Split-K le saca tanto más partido? Esa es una de las conclusiones más importantes del estudio. La razón tiene un nombre técnico: ineficiencia por cuantización de ondas.
Suena complejo. Pero la idea es muy visual. Las GPUs modernas son ejércitos de pequeños procesadores, los llamados SMs. La H100 tiene un 33% más de SMs que la A100. Más soldados para hacer más trabajo a la vez. Correcto. Ahora imagina el método tradicional, data parallel. Divide el trabajo total en una serie de oleadas o waves. Quizás necesita 3 oleadas para terminar. En la primera ocupa a todos los soldados. En la segunda también. Pero en la última oleada... ¿Queda menos trabajo? Exacto. El trabajo que queda por hacer es más pequeño, y a lo mejor solo necesita el 20% de los soldados. ¿Qué pasa con el 80% restante? Se quedan parados. O sea que estás pagando por una autopista de 10 carriles, pero al final del trayecto solo puedes usar 2. Tienes una máquina increíblemente potente y cara que pasa la mayor parte del tiempo de brazos cruzados. ¡Qué ineficiencia!, ¿no? Un desperdicio masivo de recursos. Y la H100, al tener más carriles, es todavía más propensa a este problema. Splitcar soluciona esto. Al dividir el trabajo en esas microtareas tan granulares, puede distribuir el trabajo de forma mucho más uniforme. Claro. Es como si en lugar de enviar 3 camiones grandes, enviaras un flujo constante de 1000 motos. Es mucho más fácil llenar todos los carriles de la autopista y mantener a todos los soldados ocupados todo el tiempo. Fascinante. No es solo la potencia, sino la capacidad de mantenerla ocupada. Para confirmar todo esto, los autores usan una herramienta de análisis de NVIDIA, N-Side Compute, para mirar dentro de la GPU. ¿Qué revela? Aquí es donde vemos la prueba del delito, la causa raíz del rendimiento. La tabla 7 del artículo es demoledora. Compara métricas clave para un caso concreto. Empecemos por la latencia, el tiempo total. SplitK tarda 27,9 microsegundos. ¿Y data parallel? 52,9. Un momento. Casi la mitad de tiempo solo por organizar el trabajo de otra manera. Eso ya es impresionante por sí solo. ¿Y qué pasa con la memoria? Porque decíamos que ese era el cuello de botella real. Ahí se pone aún mejor. SplitK duplica el ancho de banda de memoria global utilizado. Pasa de 161 GB por segundo a 313. 313. Está consiguiendo que la tubería que alimenta la GPU sea el doble de ancha en la práctica. Claro, si consigues que la tubería sea el doble de ancha, es normal que el tiempo se reduzca a la mitad. Tiene todo el sentido. Y se nota esto en el uso real de la GPU. Están los soldados más ocupados, muchísimo más. Y esta es la métrica más importante, la utilización de los SMs. Los procesadores se duplica con creces. Pasa de un pobre 20% con data parallel a un 43% con SplitK. La GPU está trabajando el doble de tiempo en lugar de esperar. Exacto. Y las figuras 11 y 12 nos dicen por qué ocurre esto a nivel microscópico. No, exacto. Nos muestran cómo se usan los recursos dentro de un único procesador SM. Con data parallel, el análisis dice que está limitado por la memoria compartida, Shared Memory Limited. ¿Qué significa eso? Que sus bloques de trabajo, los equipos, son tan grandes y consumen tantos recursos locales que solo caben 2 en cada SM. Son demasiado pesados. Mientras que los de SplitCase son más ligeros y ágiles. Mucho más. Consumen menos memoria, menos registros, por lo que caben hasta 5 en cada SM. 5 en lugar de 2. Esto multiplica por más de 3 la ocupación teórica de la GPU. Y tener más tareas listas para ejecutarse dentro del procesador es lo que permite el efecto clave llamado ocultar la latencia de la memoria. Entonces, para que lo entienda, data parallel sería como un chef que se queda mirando la olla hasta que hierva el agua. Mientras que SplitCase, al tener muchas microtareas listas, se pone a cortar verduras mientras espera. Es la analogía perfecta. Mientras unos hilos de ejecución están parados, esperando a que lleguen los datos de la lenta memoria principal, la GPU no se detiene. Sigue trabajando. Inmediatamente pone a trabajar a otros hilos que ya tienen sus datos listos. Al tener siempre una gran cola de pequeñas tareas preparadas, las unidades de cálculo se mantienen activas casi constantemente. SplitCase siempre encuentra algo productivo que hacer. Impresionante. Después de este análisis tan detallado, si tuvieras que resumirlo, ¿cuáles serían las conclusiones clave que podemos extraer? Creo que podemos condensarlo en 4 puntos. El primero, la inferencia de los grandes modelos de IA se enfrenta a un cuello de botella muy específico. No es de cálculo puro, es de acceso a memoria. Exacto. El problema de la aguja y el muro. La GPU pasa más tiempo esperando que calculando. Segundo punto. La estrategia SplitCal
Ataca este problema de raíz al dividir el trabajo en partes mucho más pequeñas y granulares que el método tradicional. Pasamos de bloques de trabajo grandes y pesados a una lluvia de microtareas ágiles. Esta granularidad permite un uso mucho más eficiente de los recursos de las GPUs modernas, especialmente las más potentes. Evita ese desperdicio masivo de capacidad de cálculo que se produce cuando los procesadores se quedan inactivos. Se aprovecha mucho mejor el silicio por el que se ha pagado una fortuna. Es una lección de humildad para el hardware, ¿no? No todo es fuerza bruta. Exacto. Y eso nos lleva al cuarto punto, la consecuencia directa. Mejoras de velocidad drásticas y medibles. Esto hace que usar la IA sea más rápido y, por tanto, más económico y accesible. Y no olvidemos que no es un concepto teórico, es una implementación práctica, desarrollada en un lenguaje llamado Triton. Y lo más importante, el código es público. Cualquiera puede usarlo. Cualquiera puede usarlo e implementarlo. Chips más grandes y caros. A menudo, las ganancias más significativas provienen de diseñar algoritmos más inteligentes. Algoritmos que sepan exprimir al máximo el hardware que ya tenemos. Eso es. Para terminar, como siempre, una reflexión final para que nuestra audiencia siga explorando. El propio artículo nos deja la miga de pan al final. Menciona al sucesor natural de SplitK, una técnica llamada StreamK. StreamK. Si SplitK consiste en dividir una tarea entre un equipo de trabajadores, StreamK podría ser el equivalente a crear un flujo continuo, como una cadena de montaje perfectamente sincronizada, de microtareas. Llevar la idea de la granularidad y el flujo constante al siguiente nivel. Eso es. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿cuánto rendimiento más podemos extraer del silicio actual simplemente repensando la forma en que asignamos el trabajo a nivel fundamental? Buena pregunta. A veces pensamos que estamos rozando los límites físicos del hardware, pero quizás las mayores ganancias todavía se esconden no en la física de los transistores, sino en el ingenio de los algoritmos. Una pregunta muy estimulante. Muchas gracias por este análisis tan detallado y sobre todo tan claro. Un placer, como siempre. Y gracias a todos por habernos acompañado en este viaje a las profundidades de la eficiencia en la IA.